Jungle. Audio Jungle. Hola a todos, vamos a tener el video tutorial de inicio sobre uso del Elvis. Vamos a hacer desde la parte de instalación del driver que requiere hasta hacer todas las pruebas de los instrumentos, de cómo funcionan y modos seguros de utilizarlo, de no hacerle, digamos, buenas prácticas de uso. Entonces, ustedes en el video acá tienen a la disposición, digamos, la parte física del Elvis. Entonces vamos a ir haciendo varias cosas entre el video que puedo mostrarles acá y algunas cosas ya de instalación. Les voy a compartir primero este, la pantalla y vamos entonces a entrar. Lo primero que hay que hacer es ir a buscar el driver de funcionamiento que requiere el Elvis en la computadora. Recuerden que este driver solo funciona para Windows. Entonces vamos a dejarlo acá y vamos a ir a... Lo que tienen que buscar es NI Elvis MX, download de National y vamos a entrar, que es la marca del Elvis. Ok. Entonces acá tenemos la versión de lanzamiento, la última, digamos que se ha generado del driver de soporte, que es la 19.0. Para todos aquellos que tengan el Elvis 2, pueden instalar esta versión 19.0 y debería funcionar bien, todos los instrumentos y todo el soporte correcto. Sin embargo, los que tengan el Elvis, el modelo 2 más, por un bug que trae esta versión, el osciloscopio, los canales A y B no son funcionales con el driver 19.0. Por alguna razón, parece como si estuvieran muertos. Y lo único que hay que hacer es instalar alguna versión anterior que lo permita. Como este Elvis que tengo acá es un 2 más, voy a instalar la versión 17.0 con el fin de tener, digamos, el detalle de que funcionen correctamente los canales del osciloscopio. Entonces nada más escojo aquí el driver, la versión que quiero. Solo existe soporte para Windows y lo único que tengo que hacer es descargar, vamos a ver una cosa, descargar este archivo. Voy a guardarlo aquí en documentos. Como este archivo es bastante grande, vean que es de 2 gigabytes, 2 gigas, va a requerir un lapso de tiempo algo más grande para completar la descarga. Bien, entonces ya aquí se descargó. Entonces vamos a abrir el archivo. Este es el NLBIS 1700. Vamos a extraerlo.
Perfecto, entonces creo que ya terminó. Entonces aquí está la carpeta. Entonces aquí todos está, digamos, la parte de instalación. Realmente esto nada más es de buscar el archivo de ejecución. En este caso sería este autoroom. Vamos a ver la cosa. Listo, ya lo reconoció. El, este es el icono de National Instruments. Y lo corremos. Entonces aquí lo que queda es la instalación del Elvis MX17. Entonces seleccionamos este, le decimos que sí. Y ya casi se abre la ventana de instalación. Ah, ya se ve abierto. Estaba esperando, no estaba acá. Entonces, siguiente, aquí pueden escoger el lugar donde quieran que quede instalado. Yo lo voy a dejar ahí en directo. Aquí, siguiente. Y tiene que tener, ok. Siguiente, aceptar los contratos de licencia. Siguiente, siguiente. De hecho, aquí de una vez, cuando uno instala esto, vean que lleva el DAC, para si uno no tuviera el MyDAC y utilizarlo. Y aquí está también el software del Elvis. Y siguiente. Entonces aquí lo único que hay que dejar es que el proceso de instalación termine. Entonces nos vemos en un ratito cuando ya haya terminado. Bueno, una vez que ya tenemos descargado e instalado el driver para poder usar el software de control del Elvis, vamos a empezar entonces con algunas cosas de revisión básicas. Entonces el Elvis como tal tiene dos cables de conexión. Estos dos cables, uno es un USB, que es con el cual usted conecta a la computadora, y el otro cable es el cable de alimentación, este que tiene el palito amarillo. Es un cable que viene del transformador de conexión, se conecta, que está el toma corriente de 110, de 120, y es lo único que necesita para funcionar. Tiene dos interruptores de encendido manual, uno atrás, otro al frente. El de atrás es el principal de encendido. Sin este es imposible, digamos, que el software reconozca el Elvis y demás. Entonces aquí atrás uno enciende el Elvis. Sin embargo, él tiene aquí al frente en otro, digamos, interruptor. Ese interruptor lo vamos a ver ahorita. Básicamente lo que funciona es para desactivar la parte, digamos, como activa del Elvis con respecto a las fuentes y los generadores. Se usa mucho para que en la práctica, cuando uno empieza a armar un circuito, a cambiar, digamos, un cableado, o a insertar de una forma diferente algún componente, uno apaga las fuentes acá para evitar cortos en esa manipulación, y ya cuando está seguro de que va a hacer la prueba, vuelve a encender las fuentes en este interruptor. Y ya entonces es una forma rápida y que al mismo tiempo, al apagar aquí, el Elvis sigue funcionando. El software lo sigue reconociendo, todo está bien, solo las fuentes
Es como un tipo de protección. Las fuentes, digamos, se deshabilitan. Vamos a empezar a ver, digamos, varios instrumentos y las fuentes que tiene el Elvis. Entonces, poco a poco, vamos a empezar a ver primero la fuente de sede variable. Entonces, estas dos perillas de acá son para hacer el cambio de la tensión de las fuentes. Son fuentes de 12 voltios positiva y 12 voltios negativa. Las salidas de estos van a estar en este panel, digamos, que está aquí lateral. Entonces, en este panel de acá, uno busca según el nombre que tiene a la par y así encuentra cuáles son las señales que requiere. Entonces, vamos a medirlo vamos a ver esta parte con este multímetro. Entonces, voy a dejar eso un poquito. A ver, creo que ahí se ve bien. Entonces, lo que vamos a medir, voy a coger un par de cables. Este y otro, tal vez, y este otro, ¿ok? Entonces se los voy a poner a las puntas del multímetro, que está ahí, vamos a encenderlo, y lo vamos a utilizar para ver a la fuente variable funcionando. Entonces esa fuente variable está en las salidas que dice Variable Power Supplies, entonces ven que hay tres conexiones, Supply Plus, Ground y Supply Minus. Entonces vamos a revisar primero la fuente positiva. Entonces vamos a conectar este en, en el pin de ground y este de acá en el pin positivo. Acomodar estos cables ahí que no se toquen. Entonces la idea de esto es igual, ahí está la fuente, yo lo voy a medir, pero cuando usted va a usar aquí un circuito o en otra protoboard, desde ahí hay que cablear la fuente de alimentación. Entonces, lo que vamos a hacer primero, voy a cambiar aquí el video y voy a compartir pantalla para que podamos ver el launcher, digamos, acá. Entonces, este es el programa, digamos, de lanzamiento para controlar el Elvis. Voy a cerrarlo y voy a abrirlo de nuevo para que lo vean. Aquí está, entonces se busca entre los programas que quedaron instalados, es este, NI Elvis MX. Entonces acá aparecen todos los instrumentos, todos no funcionan para el Elvis, esta es una interfaz que funciona para muchos otros dispositivos. Incluso MyDAC se usa esta misma, pero en el MyDAC hay muchos de esos que no están disponibles, entonces en el Elvis igual, algunos sí, algunos no. Por ejemplo, lo que vamos a probar ahorita son las fuentes variables. Entonces, este icono de acá, al darle clic, me va a abrir la interfaz de control de la fuente variable. Entonces, las fuentes variables, así como muchos otros instrumentos, se pueden modificar o ajustar tanto de forma, digamos, remota o virtual desde este panel, o algunas características de forma manual desde el Elvis per se. Cuando yo selecciono aquí de forma manual, las perillas que hace un ratito habíamos visto, que son estas del lado derecho, están acá, vamos a ver si puedo girar esto un poquito. Estas perillas de aquí me permitirían variar manualmente la tensión de las fuentes. Acá tengo los LEDs se encendieron, hay un par de LEDs a la par que se encienden cuando yo activo el modo manual. Vean que aquí ya yo, digamos, está corriendo las fuentes, yo lo puedo, digamos, igual cerrar, puedo volver a abrirlas. Entonces, tengo que darle correr y aquí puedo escoger modo manual o modo, digamos, desde la consola acá, gráfica. Vean que yo puedo variar entonces con esta perilla, también la tensión de ambas fuentes.
puedo escribir aquí el valor y establecerlo que yo quiera. Digamos, quiero que sean 8 voltios, ok, ponen 8 voltios. Le doy correr. Mm, ¿Qué pasa? Vamos a ver. A cerrarlo. No sé si es que hay dos abiertos. Y bueno, vamos a ver. Voy a habilitar, hay que habilitar, digamos, el interruptor de las fuentes. Una vez que lo habilitamos, yo creo que eso ahora sí podría, digamos, ver, digamos, la variación. Entonces, yo tengo en el multímetro de allá la fuente positiva. Entonces, vean que al tener aquí la fuente positiva, voy a cambiar esto acá para que puedan ver. Vean que aquí se ve la tensión que estoy viendo en la fuente. Entonces, yo puedo hacerlo desde la interfaz gráfica, la variación, voy a bajarla, por ejemplo, hasta 0. No, ahí fue hasta 12. Lo subí hasta 12 voltios o lo puedo bajar hasta 0. Si chequeo el modo manual me va a permitir, digamos, desde acá, desde esta perilla, cambiar la fuente de alimentación y subirla, digamos, a lo que yo desee, hasta un máximo de 12 voltios. 12.5. Digamos, las fuentes y en sí no son súper exactas en los parámetros, digamos, si esta dice 12 voltios, ven que es un poco más, es parte de cómo funciona. Y entonces igual podría ver esto mismo con la fuente negativa, cambiando el cablecito acá para la salida, esta, la negativa, y puedo activar que sea también manual. Entonces al subir acá, vean ahí el multímetro, me muestra la tensión hasta llegar a un mínimo, digámoslo así, de menos 12.5. Entonces con estas perillas puedo hacer la variación si está en modo manual y bajar las tensiones. Vean que, por ejemplo, yo voy a subir era esta. Está ahí, bueno, menos 4 voltios. Si yo desconecto acá con el interruptor, entonces la fuente como que se apaga. Totalmente la tensión se cae a 0. Y después puedo volver a encender y ya tengo de nuevo las fuentes. Esas son las dos de C de variables. Además, el Elvis tiene 3 fuentes más, que son 3 fuentes de tensión fija, que están aquí en la parte inferior. Están como de 15 voltios, menos 15 y 5 voltios. La 5 voltios se usa casi en todos los sistemas digitales que tengan que ver con electrónica de unos y ceros. Y la de más menos 15 se usan típicamente en amplificadores operacionales. Entonces, por eso son tan particulares y están presentes. Entonces, vamos a probar la tensión de salida de las 3. Entonces, voy a usar este mismo multímetro. Voy a conectarme al ground de estas fuentes. Y voy a probar primero la de 15 voltios. Bueno, aquí se me zafó el cable. Vamos a ponerlo de nuevo. Entonces ahí estoy viendo la de 15 voltios. Vean que de una vez tengo los 15.6 voltios de salida. Tampoco son valores súper fijos. Pero digamos, esa sería la de 15 voltios. Puedo ver la de menos 15 acá. Son fijos, entonces pueden variar y demás. Y puedo ver la de 5 voltios positiva, que está a 4.88. Entonces, hay un detalle importante con respecto a la parte activa, las fuentes. Ven, bueno, primero que aquí hay 3 LEDs en esta parte inferior izquierda que me permiten visualizar que las 3 fuentes están funcionando bien, las de valor fijo.
Resulta que cuando uno hace circuitos y hace conexión, cambia elementos o así, aunque uno no lo desea y no es correcto, por error humano puede uno hacer cortocircuitos con respecto a las señales de alimentación. Entonces, esos cortocircuitos en cualquier dispositivo sería algo muy malo porque llevaría el dispositivo a funcionar con las corrientes más altas que pueda tener y, digamos, por tener, digamos, un camino de baja impedancia, de baja resistencia. Entonces, estos Elvis, debido a que eso es posible y, digámoslo, sucede, les diseñaron como unos sistemas de protección de forma de que las señales de las fuentes, si por alguna razón entran en cortocircuito, hay un circuito interno que detecta el aumento de esa corriente y desconecta de una vez digamos, la señal, permitiendo evitar, digamos, daños casi inmediatamente. Entonces, yo lo que voy a hacer es para que vean eso, ya que puede suceder, traten de que no suceda. Voy a simular un corto para ver qué es lo que pasa. Entonces, para simular un corto, por ejemplo, bastaría como que ustedes estén haciendo la medición con estos cables acá y por algún error manual del usuario, toque estas dos puntas. Ahí se zafa y se zafa. No, lo puedo tocar así. Si toco estas dos puntas es como si cortocircuitara la fuente de 5 voltios. Cuando eso sucede, se va a escuchar un ruido del circuito interno que se desconecta y además el LED de la fuente de 5 voltios se va a apagar. No sé si sea totalmente visible en el video, pero creo que sí, donde ese LED se va a apagar, que es el tercero. Entonces hice el corto, el LED se apagó y ya, por más que yo, por ejemplo, intente medir la tensión, vean que la tensión da 0 voltios para la fuente de 5. Entonces la única forma de volver a, digamos así, resetear el sistema del que se desconectó y el que evitó un daño es apagar, digamos, totalmente la fuente acá y volver a encender. En el momento que volví a encender, ya el LED volvió a alumbrar y ya el multímetro me está dando la tensión CD de la fuente. Entonces, si sucede, esa es la forma de trabajarlo. Hay que manejarlo con cuidado, no hay que abusar de que porque tenga la protección, no tener cuidado. Eso es algo que siempre se tiene presente en cualquier circuito eléctrico y este no es el caso para dejarlo de tener presente. Entonces vamos a ver, ya esas son las dos fuentes variables y las fuentes de tensión fija. Entonces ahora lo que vamos a empezar a ver es el osciloscopio y el generador. Entonces voy a apagar acá el multímetro, ya no lo ocupamos este creo. Vamos a zafar esto y esto. Vamos a hacer un par de pruebas diferentes. Aquí ocupamos cables de BNC, Lagarto, lo mejor. Creo que voy a usar 3 cables. Un segundo para acomodar estos cables acá. Se me olvidaron un poquito. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, uno de los cables voy a conectarlos a un generador que tengo aquí de señales. Incluso vamos a ver si lo pueden ver nada más. Aquí tengo, digamos, un generador ahí arriba. Entonces lo podemos tal vez visualizar aquí.
Entonces ese generador me va a permitir darme una señal para verla con el. Para acomodar la cámara de nuevo un poquito. Me va a permitir darme una señal para medirla con el osciloscopio del Elvis. Entonces voy a tomar el cable que tengo, que viene de ese generador. ¿Qué se hizo este asunto? Viene acá. Y voy a conectar del otro extremo. Aquí hay dos cables que los estoy conectando juntos. Acá, en estos lagartos. Creo que se corrió un toque de la cámara. Vamos a ajustarla. Creo que ahí ya hay un poco más. Entonces este BNC lo voy a conectar a lo que dice aquí en el lado izquierdo como el canal 0. ¿Ok? Entonces, evitar aquí que haya un corto. Voy a encender el generador. Y ahora el osciloscopio todo se hace desde la interfaz gráfica. Entonces, voy a quitar el video acá y voy a compartir para ver, digamos, la interfaz. Vamos a usar aquí el osciloscopio. Un clic para abrirlo. Voy a habilitar la salida del generador. Y ahora bien, voy a usar el canal 0, y aquí está habilitado. Y entonces voy a correr acá el osciloscopio. Podemos ajustar, digamos, los parámetros. Creo que este tiene 1 kHz. Creo que la amplitud es un poquito pequeña. Vamos a cambiarla. Vamos a darle un poquito más. Ok. Entonces vean que ahí ya tengo en el generador una onda senoidal, tiene un voltaje pico, puedo poner aquí valores que pico, RMS, que me mida la frecuencia. Si quiero cambiar cosas del gráfico, aquí hay propiedades para cambiar colores, algunos símbolos. Este, aquí, bueno, aquí están activas las mediciones de todo. Entonces uno puede desactivarlas. Esas son las mediciones que él tiene. Y incluso ven que aquí hasta podría poner el fondo del osciloscopio como blanco. Se vería así. Incluso depende para lo que se quiera. Es una forma y poner la onda en color negro y demás. Pero voy a dejarlo de color negro de momento. Entonces ahí puedo ver esta señal, la del color del canal 0. Puedo cambiar las escalas. Digamos, no es algo muy, no tiene mucho más que algo de eso. Cambiar escalas en modo de C a C y demás. Ahora, Este, puedo, digamos, vean que si cambio de generadora cuadrada, rampa, esta otra de pulso, entonces puedo verlas ahí. Puedo poner los cursores, los puedo encender y verlos acá. Entonces estos cursores me permitirían medir deltas de tiempo, valores en algún momento específico. Aquí puedo ajustar el trigger para que quede ya fijo. Puedo decirle que solo haga una corrida o que esté tratando de correr de forma continua. Y son las cosillas que tiene el osciloscopio. Como cualquier otro osciloscopio, realmente. Entonces, con esto yo puedo ver cualquier señal de este tipo en el tiempo, señales que cambien en el tiempo. Ahora, el osciloscopio tiene dos canales. Ven que ahí tiene el canal 1. Voy a usar el canal 1 para medir directamente con el mismo Elvis la salida del generador que él da. Entonces voy a usar otro cable. Entonces primero voy a dejar de compartir para mostrarles la conexión, la idea. Entonces voy a usar otro cable de estos, BNC. Voy a conectarlo con el canal 1
Voy a apagar las fuentes primero para hacer la conexión del generador del Elvis. El generador del Elvis, hay dos lugares donde se puede tomar esa señal. Una es desde este BNC que está aquí, con un cable BNC, u otra forma de obtenerlo es también en este panel de señales que están acá en el lateral. Si ustedes buscan con cuidado en el panel lateral, hay un par de señales que dicen Function Generator. En la parte donde dice FGen, esa es la señal que yo puedo jalar desde ahí del generador. Entonces voy a hacerlo así. Voy a usar un cable, lo conecto en FGen y una señal tiene que ser de dos lugares. Tengo que obtenerla de dos puntos. Vamos a ver si puedo hacer aquí un poquito de zoom. Y el otro lo tomo de un ground, por ejemplo, el ground de las fuentes de aquí abajo. Entonces voy a conectar el osciloscopio del canal 1 a esa salida. Negativo, positivo. Entonces significa que en el canal 1 yo lo que voy a hacer es visualizar las señales del generador que logra o que es capaz darme el Elvis. Entonces ahí lo tengo conectado, reviso de nuevo el FGen y demás. Enciendo las fuentes acá en este interruptor. Entonces ahí tengo el Elvis, pero ahora vamos a ir a la interfaz gráfica. Entonces aquí teníamos este osciloscopio. Primero tenemos que encender el generador. Entonces el generador va a estar aquí donde dice generador de funciones. Entonces ya ahora tengo el generador y el osciloscopio. A ver si lo puedo ajustar como por acá. Entonces lo primero vamos a encender el osciloscopio, el generador. Vean que aquí en la ruta de la señal hay dos opciones. Si yo escojo el FGen BNC, significa que la salida del generador la estaría observando o teniendo desde el BNC que estaba allá. O desde la parte de la protoboard o la placa de prototipado, la protoboard acá. En este caso, nosotros la conectamos de esta. Entonces tiene que estar seleccionada esa opción, si no, no vería nada en el generador. Aquí hay algunas configuraciones de barrido que no son típicamente usadas, pero puede ser parte de. Se usa sobre todo con respuesta de frecuencia, quizás, o algo así. Hay un modo analizador de espectros que viene ahí. Y aquí puedo variar la frecuencia en esta perilla. Puedo cambiarle la amplitud y demás. Entonces voy a correr el generador y voy a habilitar el canal 2. Voy a habilitar el canal 2 y para este canal, vean que si yo subo la frecuencia del generador, ahí tengo cómo cambiar la frecuencia de la onda celeste, que es la del segundo, del canal 1, de acá, sí, el segundo canal. Puedo, por ejemplo, variar aquí la amplitud, bajarla, ver la onda senoidal. Puedo subirla, incluso puedo entonces hacerla triangular, puedo hacerla cuadrada y lo mismo, cambiarle la frecuencia y todo acá. Aquí hay una perilla o una opción que se llama modo manual. Si uno selecciona modo manual, significa que estos dos interruptores o perillas que están aquí en el panel del Elvis permitirían trabajar la amplitud y la frecuencia de la señal del generador. Entonces, por ejemplo, vean que ese es de color celeste. Voy a ponerlo mejor como triangular. Si yo hago aquí hacia abajo, o sea, si giro en el sentido antihorario, empiezo a bajarle la frecuencia de la señal del generador. La variación es muy fina, entonces, digamos, hay que darle varias vueltas para empezar a ver el efecto, pero vean, ya la onda se ve bastante, digamos, con un periodo más grande. Y puedo cambiar la amplitud, puedo hacerla más pequeña,
o puedo subirla hasta lo que dé. Entonces, estas dos perillas, cuando está en modo manual, primero se enciende el LED que indica que están activas y ya me permiten trabajar la variación de la señal. Y si no, lo desconecto del modo manual acá y trabajo desde los botones de la interfaz gráfica la asignación de los parámetros de las señales del generador. Esa es la forma, ven que ahí estamos viendo al osciloscopio a ambos canales funcionando y también estamos viendo al generador que trae el Elvis para darme esos tres tipos de señales que incorpora, que es la senoidal, triangular y la de pulsos, la cuadrada. Entonces ya ahí tenemos el funcionamiento de las fuentes, el generador y el osciloscopio. Básicamente lo único que nos haría falta es observar cómo funciona el multímetro digital que tiene. Entonces, para esta parte, primero, bueno, ya voy a apagar acá stop al generador, apago, stop al osciloscopio. Primero, bajar de compartir. Y bueno, voy a quitar estos cables. Primero, voy a apagar las fuentes. Siempre cuando voy a quitar lo que sea. Generador. Entonces voy a quitar estos cables. Y aquí quito los BNC. Y ahora, el multímetro sí requiere cables con un jack o con una conexión de banana. Es la única forma que se accesa a la parte del multímetro, que está aquí en la parte lateral izquierda del osciloscopio. Entonces se ocupan dos cables, usualmente uno usa uno rojo y uno negro para conectar la referencia y vamos a empezar con la entrada de medición de voltímetro. Vean que aquí se puede ver en esta parte lateral que mide voltímetro, también sirve para la parte del diodo y para la resistencia. Entonces vamos a medir con este multímetro digital alguna fuente del mismo Elvis. Puede ser que decidamos medir la fuente variable. Entonces, voy a usar un par de cables, como los que usé hace un rato, para hacer un par de puentes. Pueden ser los mismos que usé con el generador. Entonces, lo que quiero medir es, vamos a medir la fuente variable positiva. Pues acá y acá. Entonces voy a conectar aquí este negro a la referencia y el rojo al blanco. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a compartir para entonces buscar aquí el multímetro digital que está aquí arriba, abrirlo. Y entonces vamos a poner entonces en medición de tensión directa, que corre de forma continua y listo, vamos ahí. También necesitamos activar la fuente variable porque es la que vamos a medir. Entonces, vamos a ver entonces la fuente positiva, no la voy a ver en modo manual y entonces vamos a activar de aquí para arriba. Si subo la tensión acá, bueno, no mides nada porque no he activado las fuentes. Presiono el interruptor del panel y vean que aquí los 3.01 voltios, al menos de que estoy configurando, el multímetro dice que está viendo 3.02, parte de los errorcillos de medición que podría tener. ¿A cuál le creo yo? Al multímetro. Entonces ven que aquí tengo al multímetro, le doy hasta el tope. El multímetro me dice que son 12,02 voltios lo que está viendo. También podría verlo con la señal negativa.
Vamos a ver, la fuente negativa sería ahí. Y tendría que ir acá. Menos 12, ahí está, menos 12,0 algo. Entonces es un multímetro. Primero ya vimos el voltímetro, midiendo. Ahora, veamos, puede ser con una resistencia, midiendo la resistividad, bueno, la resistencia, la misma. Entonces lo que voy a hacer es conectar acá primero para no hacer un corto, o incluso de allá. De hecho ya no vamos, creo que medir eso. Entonces voy a desconectar las fuentes primero. Y vamos a conectarle una resistencia aquí con los lagartillos. Entonces estoy poniendo nada más una resistencia entre los lagartos de los cables del multímetro. Voy a escoger aquí ohmímetro para medir resistencia. Tengo que encender el panel porque para medir resistencia le hace una prueba de corriente. Entonces sin ese panel encendido no podría medir la resistencia. Y selecciono acá y me dice que esta resistencia es de casi 1 kilo-ohmio. Entonces, de una forma muy simple, también tengo la capacidad de medir resistencia. Veamos la parte de capacitancia. Bueno, ahí también tenía para medir diodos. Funciona como cualquier multímetro, la parte de medir diodos. El amperímetro funciona igual. Yo nada más escojo aquí si es una medición de corriente directa o alterna y cambio los cables porque hay que el amperímetro funciona con la otra señal, con la otra entrada aquí, la que está aquí abajo, para una máxima de 2 amperes. Ese es su tope. Realmente no está hecho para alta tensión, ni corriente, ni potencia. Es un instrumento, digamos, para electrónica de baja potencia en todo el sentido. Ahora, incluso podríamos medir continuidad. Veamos esa prueba. Esa prueba es bastante sencilla. Yo pongo aquí en continuidad, puedo agarrar aquí el voltímetro y lo uno. En la parte gráfica, ahí me muestra que dice good. Esa es su forma de decir que hay una continuidad buena. Incluso, no sé si ustedes lo estarán escuchando cuando vean este video, pero genera un sonido que suena, valga la redundancia, en el parlante de la computadora. Entonces yo aquí tengo, cuando él detecte un corto, me va a dar el sonido y me muestra eso en la parte gráfica. Ahora, quizás de ahí lo más relevante que faltaría ver es que el capacímetro y el inductímetro, no sé, los instrumentos para medir capacitancia e inductancia. No puedo hacer la prueba de inductancia porque no tengo un inductor, pero funciona igual que la parte de medir la capacitancia. Detalle particular, que es algo que de entrada uno no lo va así tan fácil a saber. Para medir la capacitancia, la señal no se toma de esas tres donde se extraen la mayoría de las cosas del multímetro. Eso se hace, voy a más bien a cambiar aquí la parte primero para que lo vean con mayor claridad. De este panel que está aquí, en la parte superior, donde dice analizador de impedancia, que dice Impedance Analyzer, hay dos señales que es dot plus, dot minus, que es device under test. Entonces puedo agarrar las dos y esas propiamente son las que se utilizan para hacer medición de capacitancia o inductancia. Entonces voy a usar aquí un puentecillo. Bueno, primero voy a apagar acá. Voy a usar un puentecillo y voy a poner, por ejemplo, aquí un capacitor. Voy a ponerlo acá en la proto. Ahí lo tengo puenteado para medirle la capacitancia. Entonces voy a quitar el video voy a compartir
Y ya no voy a usar la fuente, entonces voy a apagar acá, cierro aquí. Y este de acá voy a escoger el capacitor. Tengo que encender las fuentes porque él requiere energía para hacer esa prueba. Y vean que me está diciendo que este capacitor es de 1 micro. Voy a quitarlo. Voy a poner otro. Justo ahí. Este otro dice que es de punto 100,6 nanofaradios. Incluso uno electrolítico. Sí, nanofaradios, ese último. Entonces un electrolítico lo conecto como debe ser. Y esto dice que es de 10,66 micros. De hecho, el tarrito dice que es de 10 micros. Entonces puedo medir capacitancia. El inductor es en el mismo lugar, pero habría que tener un inductor, nada más. Y bueno, Dios, y tiene todas, digamos, lo básico de un multímetro digital. Entonces el Elvis, como instrumento, vean que tiene, como herramienta, tiene las fuentes fijas de CD, dos fuentes variables de CD, un generador de señales que tiene señal senoidal, triangular y cuadrada, que puedo variar desde acá, o que puedo variar desde el modo gráfico, desde el panel. Tiene dos canales de osciloscopio. Aquí puedo extraer la señal de salida del generador. También la puedo extraer de aquí. Voy a quitar estos dos puentes. De este panel de acá, hay varias cosas que uno puede hacer. Digamos que al menos sí sería interesante mostrarles que estos dos BNCs que están acá y estos 4 bananas son, digamos, puertos para conectar cables de ese tipo, BNC o banana, y que físicamente están conectados con algunas señales de este panel. Entonces, por ejemplo, ven que aquí abajo, si ven con cuidado, viene banana A, B, C, y también viene BNC1 y BNC2. Significa, es para que entiendan y puedan usarlo si quieran o lo necesitan, es que si usted conecta, por ejemplo, acá en el banana este cable y lo tienen aquí, y usted desde el panel que está acá toma un cable y lo conecta, no, más bien es el banana A, es este, acá, él me está haciendo un puente. Este extremo del cable, donde está aquí el lagarto, básicamente es el mismo cable desde este lado que tengo aquí. Entonces significa que yo podría entonces cablear o alambrar aquí un circuito y que ahí superficialmente, no así, sobre la proto. Y cuando yo tengo este cable afuera, yo sé que esto es una señal que está propia en el circuito. Es como extraer señales para medir algo y conectar, por ejemplo, inclusive hasta el multímetro. Si es un banana, puedo llegar aquí y conectarlo al multímetro. Por fuera, por el lado, por este lateral. O incluso el osciloscopio. Podría entonces, si hago un puente, puedo aquí alambrar algo y del BNC1 de acá, puedo desde este BNC conectarme al osciloscopio con un cable BNC. Entonces esos 6 puertos, ese es su fin. Y creo que eso es como lo que ustedes deben de usar, manejar y entender por parte del Elvis. Realmente yo creo que ya ahí casi que tenemos repasado todo lo básico. La protoboard que trae el Elvis sirve para conectar circuitos como tal. Pueden usar otro a la par, incluso para, digamos, hacer un circuito más grande. Sí, digamos, la parte importante de tener cuidado con el Elvis es que él no está diseñado para manejar circuitos de potencia, casi que ninguna protoboard, porque si ustedes van a ver sus Elvis, es muy probable en el panel de este plástico, que es lo que uno toca, que está aislante de las placas de abajo, hay muchos lugares acá a lo largo de estos rieles donde se ve derretido el plástico.
Eso es porque han puesto algún circuito integrado en esas posiciones que han utilizado para, por ejemplo, ya conectar un parlante en audio o cosas así. Y las etapas de salida, que ya entregan la señal a dispositivos ya de uso, esa señal, digamos, esos chips consumen mucha potencia y no es posible, digamos, que esta parte plástica lo aguante. Se empieza por tanto calor a derretir. Entonces, de hecho, los protoboard, ya la última etapa en algo que sea, si uno le aplica mucha potencia, no se usan porque derrite el plástico. Se ocupa hacer una PCB o una tarjeta perforada que soporte el calor. Entonces, vamos a ver. La idea entonces, desde este punto es, ya con el Elvis, que ustedes puedan trabajar, tener los cuidados del caso y que lo tengan como un instrumento que saquen el provecho de aprendizaje y conocerlo, de tener casi un laboratorio de mediciones eléctricas, un dispositivo así pequeñito. Es genial realmente. Bueno, acá queda lo que quería mostrarles en este video de utilizar el Elvis. Muchas gracias, hasta luego. Audio Jungle.